La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal y esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos con nuestro tema de discipulado y nuestra serie sigue siendo la historia de la iglesia en su parte 3. Sin más, daremos inicio a este estudio. Hoy vamos a tratar sobre la vida de los primeros cristianos y posiblemente podamos entrar a la extensión de la iglesia. En el libro de los Hechos estamos en el capítulo 6, viendo cómo vivían los primeros cristianos. Ellos tenían todas las cosas en común. Se reunían, compartían el pan permanentemente, hasta tal punto que ellos, y ahí aparece un personaje muy especial, que cuando había necesidad vendían sus propiedades para cubrir la necesidad de los demás. Entonces, en ese compartimiento siempre aparece la parte humana. Siempre aparece la parte humana porque recordemos que somos carne. Y entonces, aunque toda se tenga la mejor intención, hay algo que puede suceder. Entonces, así mismo se da la primera disensión, un choque entre los judíos, y aquí usted va a ver que explica, ya estamos hablando que están pasando los primeros años, dice el capítulo 6, así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, eso es lo que me gusta, le llaman discípulos. ¿Por qué? Porque eran enseñados permanentemente. No era que usted llegó, ya eres parte de la iglesia y ya, todos vamos a hacer un poco de cosas emotivas y vamos a motivarte y vamos a prometerte que vas a ser millonario y vas a ser rico y que esto... te va a sobrar la plata y no se sale de ese círculo vicioso de la plata, sino que eran enseñados en la palabra. Tú vas a ser apóstol, vas a viajar por todo el mundo, vas a ser un gran predicador, Dios te va a usar sobrenaturalmente ya. No, aquí no se trataba de estar prometiendo y prometiendo cosas a la gente, sino de enseñarle la palabra misma te hace la promesa. Y dice la Biblia que las promesas en el Señor son en el sí y amén. Listo. Dios te puede dar una palabra de parte de alguien ciertísima y correcta. Eso es correcto. No lo estamos discutiendo porque Dios nos ha usado así y nos usa de esa forma. Pero eso no significa que tenemos que depender de eso. El discipulado se hace en base al conocimiento de las Escrituras. Al conocimiento de las Escrituras. Y hago un paréntesis para decir que hay tantos ataques para la versión Reina Valera de 1960. Y esos que atacan la versión Reina Valera, la traducción, ni siquiera saben quién era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ni siquiera saben qué textos o qué manuscritos usaron para hacer la traducción en español. Ni siquiera saben que esa gente fue perseguida. Hay otra versión tan tonta que nos dice que las escrituras nos las dejó la iglesia católica. Eso no es cierto. Las escrituras vienen desde antes, cuando después del concilio de Nicea y antes, cuando Constantino, lógicamente los cristianos seguían usando las epístolas y eran los custodios de las escrituras por los padres apostólicos, que veremos más adelante. Pero eso se hace solamente como un argumento para que entonces la gente empiece a creer solamente en el Antiguo Testamento, a decir que hay que guardar el sábado, a decir que hay que tener tal o cuales prácticas para poder ser salvo y que ya no se puede llamar Jesús, sino Hashem. Bueno, yo he orado por personas en el nombre de Jesús y ha sido sanada. Hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús y han salido. Entonces, a mí no me vengan con esas otras cosas. Y ahí lo explica perfectamente Gálatas
el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas y lo explica a Colosenses. Cerrando este paréntesis, seguimos entonces acá. Bien. Entonces, hay una disensión, una diferencia. Se quejan los griegos de los discípulos judíos. Nada es perfecto. Entonces, vamos a leer, dice así. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Expliquemos ahora esto como parte de la historia de la iglesia. Cuando habla de los griegos, todavía en este momento, en estos primeros años, todos los creyentes eran de origen judío. O sea, que todos habían practicado la ley. Todos ellos. Estamos todavía en Jerusalén. Sin salir de Jerusalén, la iglesia está allí. Están pasando los años y la iglesia está allí en Jerusalén. ¿A qué se refiere cuando hablaba de los judíos y de los griegos? Los judíos eran aquellos que habían descendido de los habitantes de Judea, que habían nacido y crecido allí y que tenían como idioma el hebreo. Este hebreo que ya había pasado de ser el hebreo clásico, como explicamos, a ser una mezcla o casi un dialecto de hebreo y arameo y de hebreo y sirio caldeo. Es decir, que no es que hablaban el hebreo clásico. Por eso es que mucho en la sinagoga se leían las escrituras del hebreo clásico y alguien traducía. Por eso que ahí viene lo que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque iban a la sinagoga a oír la palabra de Dios. Pedro y los otros discípulos, casi todos, eran de esos que no eran ilustrados ni doctos en el Antiguo Testamento. Luego vinieron a ser doctos porque le enseñó el maestro de maestros. Jesucristo en esos 3 años le enseñó todo, absolutamente todo. Lo del Antiguo Testamento para que enseñaran el cumplimiento de la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? El único que era conocedor de las Escrituras, porque era fariseo de fariseos y era un hombre educado por su posición económica y que sabía el hebreo clásico, sabría el griego y el arameo, era el apóstol Pablo, que en ese momento seguía persiguiendo la iglesia. Era parte, no podemos asegurar que fuera parte de Sanedrín, pero sí era un discípulo de Gamaliel, que era parte del Sanedrín. Entonces, ¿quiénes eran los griegos? Bueno, los griegos eran los helenistas, también se le llaman. No era lo que el apóstol Pablo decía, que el griego y al gentil y al hebreo, no. Era aquellos judíos nacidos y descendientes de aquellos que vivían dispersos en el mundo conocido, como se llamaba al imperio griego, y que habían descendido por los siglos de los siglos viviendo en esos sitios y que habían acabado teniendo como su lengua materna el griego. Entonces, a eso se le llamaba griegos, pero en realidad eran judíos iguales. Estos eran más numerosos que los judíos, que los de habla de estos dialectos hebreos. Eran más numerosos. Eran más educados. Eran más ricos. En su mayoría muchos eran también comerciantes. Entonces, estos tenían viudas. ¿Cuál era la costumbre? Ayudar a las viudas. Y el pueblo después más adelante lo explica en sus epístolas pastorales cuando dice que se ayuda a la viuda que no tenga hijos mayores, a la que verdad lo sea, y no a aquellas que se rebelan. Y ahí explica Pablo esa situación.
Entonces se le ayudaba económicamente y que recuerden que compartían el pan. Había como un comedor común en todos. Entonces ellos decían, oye, las viudas que son de habla griega no se le está ayudando prioritariamente como a las de habla hebrea. Entonces los discípulos, los apóstoles dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no podemos estar sirviendo a la mesa. Ya predicamos eso y hablamos eso sobre ser lleno del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles servían. No podemos estar sirviendo, estudiando la palabra y orando. Vamos a escoger hombres sabios, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que nos ayuden en este menester. Entonces, entre los cuales escogieron a unos notables hombres que habían destacado por su servicio, por su amor, por su devoción y porque en su conducta se notaba que eran llenos del Espíritu Santo. Escogen entonces a ellos, aquí en el capítulo 6 de Hechos, versículo 5, escogen a Esteban, varón lleno ¿de qué? De fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Expliquemos esto de prosélito de Antioquía. ¿A qué se refiere prosélito? Era alguien que no era judío y se había convertido al judaísmo. No era judío, era de Antioquía, vivía en Antioquía, no era de Jerusalén. Se había convertido al judaísmo y luego se convierte al cristianismo. Por eso le llamaban prosélito, porque no era judío de nacimiento, sino un gentil que se había convertido al judaísmo. Eso para que vayamos haciendo la distinción de algunas cosas que tienen que ver con la identificación de la historia de la iglesia y sobre todo a través del libro que es la autoridad para el primer siglo, para la autoridad para la iglesia apostólica, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí vamos a ver que destacan de ellos Esteban y Felipe. Entonces esa era la vida de los primeros cristianos. Estos hombres, vamos a ver nosotros acá cómo surgen entonces algunos hechos que se dan por estos hombres que eran llenos del Espíritu Santo, que servían a las mesas, pero eran usados sobrenaturalmente. Y ahí quiero decirles que los que ministramos debemos tener siempre la humildad de servir, no ser servidos. Mientras más lleno del Espíritu Santo eres, mientras más conocimiento tengas, mientras más experiencia tengas, entonces sirve, no esperes ser servido. Eso no es correcto, no es buen ejemplo para nadie. Entonces, vamos a ver a Esteban en el versículo 9 haciendo esto. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y disputando con Esteban. ¿Por qué dice de la sinagoga de los libertos, de Asia, de Cirene? Eran diferentes sitios. Entonces los judíos propios de esos sitios llegaban a Jerusalén y se hacían sinagogas, como lo podemos ver. Usted lo puede ver en su país también, que hay una sinagoga sefardita, una sinagoga askenazi, para poner ejemplos. Habían sinagogas de personas de diferentes regiones que eran judíos y se reunían porque tenían en común, ¿qué tenían en común? Tenían el idioma, alguna familiaridad tenían también, y tenían algunos hechos culturales y costumbres, pues. Entonces se reunían así. Entonces estas personas iban al templo todos. Y entonces empezaron a discutir con ¿quién? Con Esteban, que predicaba la palabra. Porque en los versículos antes dice, el versículo 7 del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Ahí es lo que explicamos nosotros anteriormente. Mire lo que se va desarrollando en la historia de la iglesia. Algunos sacerdotes que realmente amaban a Dios, porque el que realmente va a amar a Dios va a encontrar la verdad, no va a ser borrego de nadie, ni que le digan usted tiene que creer esto porque esto, así, 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 así. Y voy a contar algo que contó el hermano Adrián Roger, que ya está en la presencia del Señor. Fue un chiste, con la autoridad de él lo puedo decir. Entonces dice que él era un gran predicador bautista, pastor bautista. Y entonces el hermano Adrián Roger dice que alguien le preguntó a una persona, un bautista le preguntó a una persona, ¿por qué usted es presbiteriano? Y el hombre le dijo, yo soy presbiteriano porque mi abuelo era presbiteriano y porque mi padre era presbiteriano. Entonces el bautista le dijo, bueno, usted es, si su abuelo hubiera sido tonto y usted y su padre hubiera sido tonto, usted hubiera sido tonto. Y dice, no, entonces hubiera sido bautista. Bien, ¿qué le quiero decir con esto? Que definitivamente el que está buscando al Señor de verdad puede estar en la India, puede estar en cualquier lugar, y si está buscando a Dios, Dios lo va a alumbrar. Y aquí está el hecho de que algunos sacerdotes creían y se unían al cuerpo de Cristo en la iglesia. En ese momento no había locales, un lugar como iglesia no. Se reunían en las casas. Iban a orar al templo, pero se reunían en las casas. Predicaban en las calles. Ahí se empezaba la prédica. Y ya era imposible, ya no se puede, está creciendo mucho esto en Jerusalén. Esa es la historia de los primeros cristianos, de la iglesia, cómo crecía en Jerusalén. Entonces, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué era prodigio y señal entre el pueblo? Dios lo usaba para hacer muchos milagros como nos usa hoy en día. Y si usted me está oyendo y está enfermo, ¿puede usted creer que Dios los va a sanar? Porque ahora vamos a hacer una oración por los enfermos. Si usted es portador del VIH, crea que Dios lo va a sanar. Si usted tiene cáncer, un tumor tan canceroso, crea que Dios lo va a sanar. Si usted tiene cualquier enfermedad, crea que Dios lo va a sanar. Porque aquí estamos. No somos sanadores. El Señor, dije, Dios lo va a sanar si usted cree. Si usted cree que Dios lo va a sanar. ¿Por qué no somos sanadores? Porque cuando Dios nos muestra en nuestra propia carne, y yo le puedo decir que yo he estado desahuciado en una ocasión en el hospital y estoy vivo, fue en 1996. Se ha detectado a través de CAT que tengo tumores cancerosos de diferentes partes del cuerpo en esta gran nariz por dentro en una ocasión, y cuando se va a hacer la operación, los tumores han desaparecido. A un jovencito que tenía un tumor en el cerebro, ya iban a hacer iban a hacerle otro CAT más específico para ver hasta dónde estaba el tumor y si era operable o no. 5 minutos antes de entrar al lugar, oramos por él y Dios lo sanó. No voy a decir los nombres. Dios lo sanó. Ese jovencito hoy se está graduando. Desapareció el tumor absolutamente, que ya aparecía en el otro examen, el otro CAT. Ese hoy se está graduando como doctor en odontología. Dios sana. Dios sana. Cobra ánimo. Ten fe en el Señor. Entonces, Dios hacía por mano de él milagros, prodigios, señales, y esto no lo soportaban, además de que predicaba y enseñaba la palabra de forma tal que discutían con él y no podían sustentarlo. Entonces eso trajo otra persecución más, porque no había forma no obedecieron al consejo de Gamaliel, sino que insistieron, pero sus sacerdotes se estaban convirtiendo. Y es nuestra oración, porque hay mucha gente que está predicando la palabra, enseñando la palabra y no está convertido. Entonces,
Dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, el Espíritu Santo. Entonces ya lo llevan lógicamente al Sanedrín para acusarlo de blasfemia. Lógicamente ellos son parte y juez, así que era imposible, si ellos eran parte y juez, defenderse. Y en ese momento, Esteban lo condenan a muerte. ¿A qué muerte lo condenaron? A la muerte, en este caso, a ser lapidado, es decir, apedreado, morir apedreado. Si usted lee el capítulo 7, usted quiere leer algo maravilloso, el capítulo 7, toda la Biblia es maravillosa. Lee el capítulo 7, cómo Esteban declara desde un principio hasta el fin por qué Jesucristo es el Mesías y por qué Jesucristo es Dios, el enviado, el único Salvador. Y entonces, algunos se habrán convertido ahí, pero otros insistieron en que no. En ese momento nace o surge el primer mártir de la iglesia, que es Esteban. El primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Ahí en ese momento, cuando Esteban iba a ser apedreado, había un joven llamado Saulo de Tarso. Dice que a sus pies ponían las ropas. ¿Qué era? Porque si iban a apedrear a la persona no podían tener el manto porque no le permitían. Mire hasta dónde está esa hazaña, no le permitía apedrear a la persona que había sido condenada. Recordemos cómo el Señor salvó a una muchacha de adulterio cuando escribió en tierra y dijo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. La religión hace sentir a las personas que están libres de pecado. La religión hace sentir a las personas que están libres de pecado. Y tan pecador es el religioso cargado de pecado con la otra persona llevando pecado. El único que puede limpiar tu pecado es Cristo y para eso tiene que haber arrepentimiento de verdad. No justificación a ti mismo. Justificación después que te arrepientes, el Señor te justifica. Entonces, pero cuando él está muriendo, ve los cielos abiertos. Esteban, su rostro se transfiguró. Y así entonces, con esta persecución, se inicia la extensión de la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos por toda, en el capítulo 8, que se da la cuarta persecución y vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia. Nosotros vamos a ver entonces cómo en el capítulo 8, versículo 4, la iglesia entonces por ser perseguida, lo que hace es que se extiende más. Los apóstoles no fueron sacados de Jerusalén ni perseguidos, pero el resto sí. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, ya habían pasado años, como 5 años ahí en Jerusalén. Judíos convertidos. Entonces viene el Señor y dice, bueno, ya está bueno. Y empiezan por todos los lugares a predicar el evangelio y empieza la gente a convertirse. ¿Quiénes? Todavía los judíos. Entonces, siguen todavía los judíos convirtiéndose. Y Pedro, en este caso, vamos a ver, antes de Pedro, a Felipe, cuando va en Samaria. Recuerde, Esteban dije primero y luego Felipe. Felipe después se ve en el libro de los Hechos que las hijas eran profetisas. Mire, hablando de la historia de la iglesia, las hijas eran profetisas porque en ese momento todavía no existían las escrituras. No existían las escrituras. Yo conozco un hombre que yo considero profeta, ya está con el Señor.
David Wilkerson, porque cada cosa que dijo David Wilkerson se ha cumplido de situaciones o hechos mundiales se han cumplido. El que es profeta, el que Dios llama y se manifiesta, acuérdense que hay un don de profecía. Y el que dice que es profeta tiene que saber algo que nadie sabe y se va a dirigir a ti y te va a enseñar eso. Y se va a cumplir lo que dice. Pero el que es profeta por llamamiento, porque no voy a dudar que hoy en día no haya gente que tenga se manifieste ese don de profecía en ellos o que tenga un llamamiento específico, como el caso de, para mí fue David Wilkerson, un ejemplo, nunca anda diciendo que es profeta. Jamás lo dice. Bien, cierro paréntesis. Entonces, seguimos acá con Felipe en Samaria. Mire, va primero los que son esparcidos, todavía los apóstoles todos están en Jerusalén. Entre los que son esparcidos está Felipe. Va a Samaria. En Samaria habitaba un grupo de judíos que se habían mezclado. Recuerde que se divide el reino de Israel en Judea y Samaria. 10 tribus están allá y 2 tribus acá. Capital de la tribu del sur de Judá, Jerusalén. Capital de Israel, las 10 tribus, Samaria. Entonces esas personas se mezclaron, con los sirios y demás. Y para los judíos eran personas como que no se juntaban. Así lo dice y así lo dice el Señor también en los evangelios y lo explica más la Escritura. No se juntaban. Entonces, allá va Felipe. Allá predica la palabra y el evangelio crece en Samaria. Pero siguen siendo, ¿de qué? De ascendencia judía. Descienden de Israel. Se sigue manteniendo en este concepto, en esta raíz cultural y genética, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, iban a ser juzgados por la ley de la conciencia. Dios no va a permitir que nadie se vaya al infierno porque no le predicaron a Cristo. No, eso no. Ahí lo dice Romanos, lo volvemos a ratificar. Entonces Felipe predica en Samaria. Dice el versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios lo acompañaba con ¿qué señales? Prodigios y milagros, sanidades y demás. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bien, a las señales a las que me refiero. Entonces, Felipe está en Samaria y piensa ir a un lugar. El versículo 26, estamos hablando de la historia de la iglesia, por eso estamos leyendo el libro de los Hechos. Entonces, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, un ángel del Señor, no el ángel del Señor. Ya Jesucristo está el Espíritu Santo en nosotros. Pero llega un ángel del Señor y le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la actual Gaza, donde vemos la Cisjordania y la Franja de Gaza, donde habitan los palestinos, en donde hay cristianos, la cual es desierto, un camino donde no hay habitantes, no hay nada. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco venía de Etiopía. Para eso tenemos que recordar que vino de Etiopía la reina etíope a conocer a Salomón, que venían reyes de todo el mundo a conocerlo, y ella
llevó el evangelio, la ley, no el evangelio, la ley, la lleva a Etiopía, en donde todavía se practica el judaísmo y donde han sido rescatados muchos judíos, porque el ser israelita es una cosa. Usted puede ser israelita ateo, israelita cristiano, israelita evangélico, católico, pero el israelita judío es el que practica el judaísmo. Entonces allá todavía se practica el judaísmo. Son judíos, no israelitas de nacimiento. Este era uno. Él vino a Jerusalén a adorar. ¿Por qué era eunuco? Porque eran aquellos hombres que castraban para dedicarse al ministerio de cuidar el harén o de cuidar a la reina y demás, que no tuvieran ningún tipo de apetito sexual por una mujer, ni otras, ni para casarse, ni para nada. Entonces, dice, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, era un ministro de estado de la reina de Etiopía de nombre Candace. Él era el tesorero, imagínense, el ministro de Hacienda y Tesoro. Y había venido a Jerusalén para adorar, como explicamos. Él venía sentado en su carro y luego, ¿por qué lo mandó el Señor, el ángel allá? Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Todavía el Espíritu Santo nos guía así, aunque algunos no lo creen. Conforme a tu fe, te será hecho. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe empezó a explicarle. El hombre dijo, ¿sabe qué? Yo quiero ser bautizado. En el nombre de Jesús, yo acepto a Jesús. Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Por inmersión. Había un río por ahí por inmersión. Ese hombre se fue y llevó el evangelio entonces a Etiopía. ¿Por qué no era gentil? Porque era judío de práctica, practicando la religión judía. No era israelita de nacimiento. Entonces todavía se mantenía la iglesia entre los judíos. Entonces vamos a ver, de ahí Felipe fue trasladado, apareció de un lado al otro, una traslación. Entonces quiero que veamos cómo, ahí hablando del tema de la extensión, vamos a pasar de un capítulo y volveremos a otro atrás porque vamos a hablar con temas específicos. Ya estamos hablando de la extensión de la iglesia. Vamos a ver entonces a Pedro. Pedro sale y va a visitar a todos los que habían sido esparcidos y se va por Lida, por Sarón, el valle de Sarón, va por Galilea y va por allá y sigue creciendo el evangelio en esos lugares. Entonces, sucede que Pedro está ayunando, ya no se le llama Simón Cefas, hijo de Jonás, no. Ahora se le llama Pedro. Petros, piedra pequeña, piedra pequeña. Está ayunando, usted lo lee en el libro de los Hechos y ve un lienzo que baja cuando tiene mucha hambre y baja ese lienzo y ve animales de toda especie y se mata y come, haciendo puro el Señor todas las cosas, y luego el Señor lo manda a ir a donde Cornelio, que Cornelio también está ayunando. Voy a hacer esa explicación breve porque Cornelio era un romano, el primer gentil, aquí vemos, el primer gentil, comprobado, porque no sabemos si en Galilea, porque Galilea estaba habitado en una mayoría por gentiles, se convirtió algún gentil en ese momento, pero que señala el libro de los Hechos está hablando de Cornelio. Y para eso vamos a leer, ya vimos la visión de
del gran lienzo que vio Pedro, pero vamos a ver el capítulo 10, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Recordemos que aquí estamos hablando de las centurias, de las legiones romanas que tenían compañía específica, y este era el comandante allí. Cornelio era un hombre con rango. Y bueno, no tenemos tiempo para más. Vamos a seguir hablando de Cornelio en nuestro próximo capítulo, K4 ya, de la historia de la iglesia. Recuerde que los que enseñamos y predicamos la palabra debemos enseñar y predicar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Voy a orar ahora por los enfermos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahora oro por cualquier persona con cáncer, con VIH y SIDA, portador de VIH, y si tiene SIDA también. Cualquier persona con cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, oro, tócalo y sánalo. En el nombre de Jesucristo, glorifícate y muestra que tu poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo te amo, el Señor te ama mucho más. Será hasta el próximo miércoles, 8 de la noche hora de Panamá, 9 de la noche hora del este y 7 de la noche hora de Centroamérica. Y pues en todo el resto del mundo nos escuchan a diferentes horas, pero aunque sea una persona que nos escuche en algún país, nos gozamos porque estamos haciendo la obra de Dios. Si esto fue de edificación, suscríbete a nuestro canal para que puedas ver todos los otros títulos y sepas cuando transmitimos algo en algún momento, un mensaje. Y comparte porque la idea es, si esto te parece de edificación y encaja con la doctrina, entonces compártelo. Dios te bendiga.